Vamos entonces al segundo capítulo de Filipenses, Filipenses capítulo 2. Y vamos a los primeros 11 versículos. Filipenses 2:11. Hermoso llegar a esta parte teniendo como contexto el primer capítulo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, dije que llegamos al capítulo 2 desde un contexto que se nos plantea en el 1. ¿Qué se nos planteó en el 1? Pablo preso. Esta carta fue escrita entre los años 60 y 62, cuando Pablo estaba preso en Roma, próximo a ser sacrificado. Y estaba en una situación muy crítica, ¿no? Las cárceles no hablaban de derechos humanos en ese tiempo, las cárceles. Los reos no tenían derechos. Y aunque Pablo no era un reo, socialmente lo hicieron un reo. Así que su situación era demasiado terrible. Muy a menudo estaban atados a un cepo, sus piernas, y solamente podían recostarse y sentarse. Y si no estaban así, estaban encadenados en todo caso, y en ese mismo espacio donde estaban, ellos hacían todo, dormían, vivían, no tenían baño, allí estaban en esto. Esta era la situación de los presos en aquella época. Y Pablo escribe esta carta y no les dice, miren hermanos, que estoy en una situación terrible, como a veces nos encanta a nosotros que nos escuchen, nos escuchen cuando decimos, mire, pobrecito yo, es que como que nadie me quiere. Y entonces de ahí sale una canción que dice que se van a comer un gusanito, porque es que nadie me quiere. No, Pablo está preocupado por sus hijos espirituales, está preocupado por su iglesia. Y esto es una cosa enorme para la fe de nosotros. Saber que alguien, a pesar de su circunstancia, no estaba autoconmiserándose por su situación, sino que estaba pensando en las iglesias, estaba pensando en su ministerio, estaba pensando en sus hijos y estaba diciendo, Dios sabe que yo oro por ustedes, Dios sabe que los amo y estoy preocupado por ustedes, porque no puedo estar con ustedes. De hecho, ya les había dicho, o sea, que vaya a verlos o no, ustedes tengan gozo, ustedes completen mi gozo. Y entonces le dice el apóstol Pablo, por tanto, y esa palabra por tanto en español es una consecuencia de lo anterior, es decir, de esa situación que él está planteando, donde él dijo, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estoy en aprietos porque si me muero gano, porque dejo de sufrir, pero si me quedo, también me gustaría porque es por causa de vosotros. Pablo dice entonces aquí, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor,
si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿De qué está hablando el apóstol? Si hay algo que me consuele, si hay algo que me fortalezca, si hay algo que me haga sentir dichoso en medio de las circunstancias, si hay algo que me haga sentir feliz, dice el apóstol Pablo, por favor, comience a encargarles lo que es necesario que ellos hagan. ¿Para qué? Porque no es el pastor quien lleva la carga. Pablo es el pastor de estas iglesias, pero no es el pastor que lleva la carga. Cada quien debe tomar su cruz. Y entonces el apóstol Pablo le dice, completen mi gozo. No dice, añadan a mis tristezas. No dice, bajen un poquito mi dolor. No, es completen mi gozo. Pongan ustedes lo que hace falta para mi gozo. ¿Y qué es? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿De qué está hablando Pablo en el capítulo 1? Del amor que siente por los hermanos en Filipos. Pablo está hablando del consuelo que tiene de saber que permanecen en la fe. Pablo está hablando de la comunión que tienen por el Espíritu Santo ellos y él, a pesar de estar tan distantes, a pesar de estar pagando un precio. Dice Pablo, hay comunión, hay afecto entrañable, hay misericordia. Díganme si no iba a haber misericordia, si Pablo está pensando en sus hijos espirituales, no en su situación. Pero Pablo aquí también está abocando a la misericordia de Dios. Porque Pablo sabe que está sufriendo por la misericordia de Dios para con él mismo, porque él persiguió la iglesia, pero también para con los salvos, puesto que él habría de ser el apóstol a todos nosotros. Porque Pablo fue el apóstol que nos trajo el evangelio a los que estamos por acá. Y eso, dice Pablo, es mi gozo. Eso valió la pena. Solamente les ruego una cosa, nos dice Pablo a nosotros hoy, completen mi gozo, sintiendo lo mismo. Completen mi gozo, no quejándose cuando estén pasando por dificultad. Al contrario, gozándose, porque sois tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Eso lo dice más adelante. Bueno, entonces, Pablo está diciendo, yo no estoy triste, yo estoy gozoso. Creo que ninguno de nosotros ha estado en la situación que estuvo Pablo entonces. Porque Pablo ahí ya estaba condenado a muerte y él lo sabía. Nosotros hasta ahora hemos estado tal vez en riesgo algunas veces, pero nunca en la situación de él. Y Pablo dice, yo no estoy triste, yo estoy gozoso. Hace falta una sola cosa, que ustedes completen mi gozo. ¿Qué deben hacer? Tener el mismo amor, mantenerse unidos, sientan la misma cosa que yo estoy sintiendo, dice Pablo. Sientan lo mismo. Y comienza entonces a matar esas cosas que hacen daño para no sentir lo que Pablo estaba sintiendo. Y comienza a desenmascarar cosas que nos hacen daño. Y entonces dice el versículo 3, nada hagáis por contienda. Ay, qué cosas si se nos amarga la vida cuando contendemos, ¿cierto? Cuando alguien nos lleva a la contraria, cuando alguien dice algo que no nos gusta, ¿cómo se nos daña la paz? ¿Cuál es el problema? ¿El problema son los demás? No, el problema soy yo, porque he faltado a la santidad. Y nos dañan el día, porque a veces las personas se meten en unas discusiones sin salida y no se trata de quién gana una discusión. La verdad no hay que defenderla, ella se defiende sola. Nosotros debemos acogernos a la verdad para que también seamos defendibles de Dios. Es que a veces nos parece que tenemos que salir a defender la verdad. No. Ella es la verdad y no hay. Estaba viendo esta mañana un video acerca
alguien que le pedía a unos cuantos ateos que mostraran evidencias de la evolución y ninguno pudo mostrar nada. Tuvieron que hacer un acto de fe en imaginarios de hace muchos años, cosa que nunca ven nuestros ojos, ni han visto nuestros ojos, ni verán nuestros ojos. Porque el video cierra cuando un hombre dice, el último le dice, mire, yo tengo una evidencia, los peces espinosos. Y el que los está entrevistando le dice, ¿y dejaron de ser peces? No, cambiaron su fisonomía, adaptaron su fisonomía a las condiciones. Uno puede cambiar del color de piel. Yo en tierra caliente era mucho más moreno, llegué a Bogotá y me puse blanco y ahora que voy a solearme para el pedacito de tierra que tenemos soy moreno otra vez. No tan moreno como en el Caquetá, pero soy moreno. Eso cambia, hermanos, por las circunstancias, pero el género nunca se cambia. Y Pablo comienza a desenmascarar entonces las cosas que nos causan la falta de paz. Porque Pablo tenía gozo en las circunstancias. Y Pablo dice, completen mi gozo haciendo lo mismo y tendrán paz. Y decía que nos embarcamos en unas discusiones sin salida. Y la verdad no se defiende, ella existe. ¿Qué necesitamos nosotros? Lo voy a repetir, aferrarnos a la verdad para que nosotros seamos defendidos de la verdad, defendibles de la verdad primero y luego defendidos por la verdad. Y la verdad es Cristo. Y se me olvidó la palabra, su enviado es el Espíritu Santo, pero iba a usar otra palabra. Su vicario es el Espíritu Santo. Es decir, somos defendidos por el Espíritu Santo, que es la verdad en nosotros. Porque Cristo es la verdad y su vicario en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces Pablo comienza a desenmascarar para hacerles entender a los hijos, a los creyentes, que si alguna aflicción padecen en su circunstancia por causa de Cristo, no es que en el fondo tengan razones de estar afligido, sino que se toma el camino equivocado. Repito, Pablo está en la cárcel, está en una situación terrible y sin embargo está gozoso y les pide a los que están libres, perseguidos pero libres, insultados pero libres, les dice, completen mi gozo. ¿Cómo completamos el gozo? Haciendo lo mismo, teniendo el mismo amor, la misma unidad, el mismo gozo. Y vuelvo entonces a lo que dije y que no hemos desarrollado. Comienza a desenmascarar la razón por la cual el gozo es esquivo a los santos. Estos domingos hemos hablado de eso, de por qué la paz se hace esquiva. Y hay que entender muchas cosas para que la paz no sea esquiva. Y entonces les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aquí están los defectos, aquí nos van saliendo los defectos a flote, por lo menos los míos, y sospecho que algunos de los de ustedes también. Entonces, ¿qué sale a flote? La contienda. Nos encanta cazar peleas en la casa, nos encanta cazar peleas con los que no piensan igual que nosotros. Nos encanta cazar peleas con los que nosotros queremos demostrarle a los demás que Dios existe. Perdón, usted no tiene que demostrarle a nadie que Dios existe. La naturaleza, el universo, muestra que Dios existe. Usted no va a poder probar que Dios existe desde nuestra propia dialéctica, desde nuestras palabras. La existencia de Dios se prueba por la misma naturaleza y por su palabra. Y quien no lee la palabra no va a entender esto, así que no contienda con eso. Al contrario, si hay algún ateo que está atacando su fe, el reto es, él tiene que probarnos que Dios no existe. Porque él es el que decidió no creer. Entonces, no hacemos nada por contienda. ¿Cuántas veces salimos a hacer, a colaborar, a ayudar para que nos vean? Eso es contienda, eso es hacer algo por contienda, para quedar mejor que otros. Yo le decía ayer a mi esposa, estábamos por ahí sentados hablando un poquito, porque los dos estábamos con mucho dolor de cabeza y todo eso.
Y yo le decía a mi esposa, es tan feo cuando alguien no hace las cosas de corazón, es hermoso cuando alguien hace las cosas de corazón, pero es tan feo cuando alguien hace las cosas para quedar mejor que otro, para ganarse el favor de alguien, de uno, de qué sé yo, de alguno de ustedes, de nosotros. Es muy feo, porque entonces es cuando se produce la adulación. Pero es hermoso cuando alguien sirve por convicción, cuando alguien hace las cosas por amor. Eso sí es hermoso. Eso sí trae paz. Es tan triste cuando aún en las mismas congregaciones una persona se tiene que sentar en la esquina del templo y otra persona en la otra esquina porque no se entienden, porque no se quieren. Y eso es muy feo, hermanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, bueno, aquí hay otra palabra que es vanagloria, no es decir para que nos vean, para que nos echen adulaciones. No hagan por eso. Y aquí, como dije, estamos desenmascarando las circunstancias que hacen que nosotros no tengamos paz en medio de las pruebas. Es las acciones malas. El cristiano tiene que dorar su fe con acciones adecuadas. Y ni siquiera es una obligación para tener contento a Dios. Es lo que naturalmente produce la fe, obras adecuadas. Lo que pasa es que a veces nos vamos a los dos extremos. Los unos dicen que somos salvos por obras y viven amargados porque nunca consiguen las obras adecuadas. Y los otros dicen, no, no somos salvos por obras, sino por gracia, pero se le olvidan las obras que son para santificación. Sí, las obras no son para salvar a nadie, pero las obras sí son para ganar el cielo, porque el cielo es un galardón. La Biblia dice claramente que el cielo es un galardón, es el premio a la santidad. Por eso yo estoy convencido que en el cielo habrá diferentes estatus. Lógicamente nadie va a estar mirando a los demás para envidiar a los demás porque allí no habrá pecado, pero habrá estatus. Bueno, así lo entiendo. Si alguien no está de acuerdo, por favor, téngame paciencia. Pero si algún día podemos hablar de eso, pues claro que sí. Entonces, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. Y en Gálatas dice que con amor, porque la fe obra por el amor. Y nada tiene que ver el verdadero amor con las tragas malucas, porque es que ahora los de las ideologías están diciendo que donde hay amor, entonces está Dios. Pero resulta que lo que hay son pasiones. Cuando el amor no es una cosa que se construye entre dos, correspondido y en el orden que Dios dispone, entonces allí lo que hay es tragas malucas, hay pasiones desordenadas. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Aquí hay un detalle, ¿no? Tenemos la fea costumbre de estar comparándonos con los demás, pero no para mostrarnos, no para darnos cuenta quién, para reconocer a los demás, sino para mostrar que somos mejores que ellos. Quien se compara con los demás para verse menor que ellos, esa persona tiene un problema de frustración que necesita resolver, tiene unos complejos de inferioridad que necesita resolver. Porque sí, hay personas que se comparan con los demás para verse menos que los demás. Yo lo hice muchas veces. A veces, con todo respeto, mamás tienen la fea costumbre de comparar a los hijos suyos con los hijos de los demás. Y está menospreciando la herencia que Dios le dio para envidiar la herencia que tienen los demás. Cuando en primer lugar el encargo que Dios le dio a cada uno es el encargo perfecto para cada uno. Si uno lo hizo adecuadamente, amén, Dios va a bendecir. Si uno no lo hizo adecuadamente, pues va a tener que cargar las cargas. Bueno, todos hemos cargado cargas que no hubiéramos querido cargar con nuestros hijos, con nuestra relación. ¿Cuántas veces mi esposa no diría, regalo a este marido, ya no lo quiero más? ¿Cuántas veces ustedes como esposa o esposo no han dicho, regalo a estos hijos, regalo a esta pareja, ya no los quiero más?
porque somos imperfectos. La bendición es que Dios nos amó siendo pecadores. Y por eso, aunque imperfectos, podemos levantarnos de nuevo y continuar adelante. Porque hemos vivido estos 30 y no sé cuántos años con mi esposa. 33 años ya juntos. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia del Señor nos ha acompañado, no porque yo sea una persona fácil. Es porque nos ha acompañado la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces hemos estado en desacuerdo y no hemos actuado como Dios manda, sino como se nos antoja, conforme a nuestras pasiones? Y como uno en la pareja tiene la fea costumbre de pelear por cualquier bobada, y tiene la fea costumbre de terminar agrediéndose por cualquier bobada, porque eso nos pasa. Pero la misericordia de Dios y la santidad que un hijo de Dios debe exhibir nos lleva a que esas cosas tenemos que irlas dejando de lado. Ya no nos apegamos. Pablo dice, cambien esa actitud. Ya no hagan nada por contienda. No busquen ganar una pelea. No busquen ganar una discusión. Sean humildes. Y hay una forma de practicar la humildad, es considerando a los demás superiores a nosotros. Es decir, es de estar dispuestos a decirle Señor a quien incluso puede ser nuestro empleado. Y creo que es una sana costumbre. Mire, a mí me ha funcionado mucho. Regularmente, la decencia no pelea con la arrogancia nunca. A mí me ha funcionado. Puede ser alguien que está como subalterno nuestro, pero démosle ese respeto, esa honra. Quizás incluso estemos contribuyendo a que esa persona suelte sus complejos y salga adelante. Una vez fui a comprar un repuesto para un carro y estaba el dueño del negocio insultando al empleado porque le pidió algo y él no supo entenderle qué era y le trajo lo que no era. Y lo insultó delante mío con palabras feas. Cuando el empleado se fue de nuevo a la bodega, le dije, se fue al cambio, le dije, no haga eso. Me dijo, ¿por qué? Es que no soporto que sea tan bruto. Le dije, mire, si él tuviera la capacidad de pensar igual que usted, él sería el gerente y no usted. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque usted está viejo y él está joven. Si él pensara igualito que usted piensa que nadie, que todo el mundo nació aprendido, no, usted también tuvo que aprender. Y llegó a su edad aprendiendo lo que hoy sabe. Pero este muchacho no lo sabe todavía. Tenga la paciencia de enseñarle. Y le repetí, porque si él pensara y actuara igual que usted a estas alturas, él sería el gerente. Porque siempre serán mejores los gerentes jóvenes que los viejos. Bueno, hay gerentes viejos muy buenos. Pero si alguien hace exactamente lo mismo que yo hago, pero tiene más energía que yo, ¿a quién escogen? Al joven. Entonces, eso nos toca, es considerar la situación de los demás, respetarlos, honrarlos en la condición de honra que Dios nos dejó. Dios nos dejó la honra de ser hechos a imagen suya. Y entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Es decir, no pensando en uno, porque eso es egoísmo, eso es mezquindad. Es pensando siempre en los demás. ¿Saben qué efecto se produce? Cuando uno piensa en los demás, Dios piensa en uno. Cuando uno honra a los demás, Dios lo honra a uno. Ay, hermanos, qué cosa tan dura cuando uno va a un sepelio y no va ni la familia. Y qué cosa tan hermosa cuando uno va a un sepelio y eso no cabe la gente. Bueno, el mundo vive de banalidades, eso es cierto. Pero hermoso cuando esos lugares se llenan, cuando en esos momentos uno se siente acompañado. Créame que cuando murió mi papá, para mí fue muy confortante sentirme acompañado. Hermanos, eso es una bendición. Necesitamos cambiar nuestra actitud frente a lo que pensamos de nosotros, que pensamos de los demás y hacemos por nosotros y por los demás. Necesitamos aprender a vivir como hijos de Dios, a hacer, como dije hace rato, obras adecuadas, obras que justifiquen nuestra santificación, obras que justifiquen lo que somos. Si somos hijos de Dios, no podemos obrar como hijos del diablo. Si no estamos huérfanos, como hablábamos el domingo, no podemos entonces estar lamentándonos como huérfanos.
¿Por qué Pablo estaba feliz? Porque no estaba huérfano, porque no se sentía huérfano. Lo que pasa es que nosotros no estamos huérfanos, pero tenemos la fea costumbre de decir que estamos huérfanos y de comportarnos como huérfanos. Si Dios nos ha recibido como hijos, nos adopta como hijos, no solamente nos adoptó como hijos, nos trata como hijos. Pero a las malas no se puede. Contra la voluntad de Dios no se puede. De espaldas a la palabra de Dios no se puede. Tiene que ser de frente a la cruz de Cristo para que nuestras cargas caigan a la cruz de Cristo. Y tiene que ser frente al Señor para que nuestra fortaleza venga de Él. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí tenemos la imagen perfecta de lo que debe ser un santo. No alguien que se autoexalta, alguien que es exaltado por su Padre. No alguien que reclama su posición, alguien que conquista su posición. Porque Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo siervo. Se hizo semejante a nosotros. Y estando en la condición de siervo, se humilló y se hizo obediente. Y obediente hasta el peor de los dolores, la ira de Dios en la cruz, porque el dolor más grande de Cristo en la cruz no fueron los clavos, no fueron sus carnes destrozadas, fue la ira de Dios. La ira de los hombres jamás se iguala a la ira de Dios, porque Dios es santo. Los hombres solamente saben odiar. Y el odio jamás será igual a la santidad. Jamás. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó cuando Cristo se hizo obediente hasta la cruz? Dios le exaltó. Aquí no está hablando de Cristo Dios, está hablando de Cristo hombre. Porque dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué es el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es el nombre del Hijo hombre. No está hablando del Hijo Dios, está hablando del Hijo hombre. ¿A quién exaltó Dios? A su Hijo hombre. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque es el hombre perfecto. Cristo no hubiera podido salvarnos si no se hace hombre, porque el deudor es el hombre, tenía que pagar el hombre. Tampoco había podido salvarnos si no fuera Dios, porque el único que puede salvar es Dios, porque es el único que puede hacer justicia, justicia perfecta. Entonces, a quien exaltó el Padre fue al hombre, a Jesús. Por eso habla del nombre de Jesús. No dice del Hijo, dice de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y por qué se doblan? Para adorarle, porque además de ser el hombre vencedor es el Hijo de Dios, Dios. Porque él no estimó el ser igual a Dios, sino que al contrario se humilló por amor. Pablo cultiva el gozo por amor de sus hijos espirituales. Nosotros debemos cultivar el gozo, bueno, por amor de Dios también. Nosotros debemos cultivar el gozo por amor del Señor y por amor de los nuestros. Si nosotros cultivamos el gozo, vamos a ser personas de testimonio. Pero no solo eso, vamos a ser santos. Y si somos santos, tenemos galardón. Y si tenemos galardón, somos copartícipes de la herencia de Cristo, para que Él sea un hermano mayor entre muchos hermanos. Cristo hombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, para que nadie se escape.
Estamos hablando de hombres, estamos hablando de creación, estamos hablando de espíritus. Todos se doblegarán ante Cristo y confesarán que Él es el Señor, para que el Padre sea glorificado, para que el universo completo entienda que el Padre jamás fracasó, que la caída de Adán y Eva en el Edén no fue un fracaso de Dios, fue un proyecto de gloria. Dios no hace pecado, claro, Dios no hace pecado, pero alguien que Él creó tuvo la capacidad de hacer pecado y Dios se levantó. Ni siquiera fue Él en persona, mandó un hombre para que se levantara, su Hijo encarnado en hombre, para que se levantara en gloria y mostrara que si un hombre perfecto vence, Dios no ha fracasado. Dios es Dios, está en su trono, y aunque usted y yo estemos pasando por el dolor, podemos tener gozo, porque Dios no está muerto. Porque el que nos escogió, nos santificó y nos llamó, está vivo. Lo que está haciendo no es dejándonos huérfanos, es obrando, para que tengamos suficiente santidad para recibir galardón. Amados, ese es el Dios que conocemos. Ese es el Dios que puede dar gozo en medio del dolor. Repito, Pablo decía, completad mi gozo. ¿Cuál gozo? Estaba en la cárcel. El gozo de ser un hijo de Dios y el gozo de tener corona en sus hijos espirituales. Completen mi gozo haciendo ustedes lo mismo que yo. Viviendo como es digno de hijos de Dios. Hay una frase que dice mi esposa que es una de las frases más famosas que yo uso y es que yo no me le igualo al diablo. Entonces aquí voy a usar esta frase para que no nos le igualemos al diablo. Portémonos como hijos de Dios, no como alguien que obra tan diferente a los hijos de Dios que se le iguala al diablo. Bueno, hermanos, un abrazo, gracias por su paciencia, gracias por tener tanta paciencia de escucharme. Espero que esta mañana haya algo que se quede en su corazón, en su mente, para poder honrar mejor a Dios. Dios les bendiga, un abrazo. Tiempo de preguntas y tiempo de inquietudes.